Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Hoy martes 21 de enero del 2025 nos damos cita para una nueva sesión de coyuntura que organiza DESCO todas las mañanas. Ante los hechos producidos este mes en que tenemos dos nuevos presidentes que han asumido el mando en sus respectivos países, aunque ellos no son nuevos, son reincidentes. Estamos hablando de Nicolás Maduro en Venezuela, que va por su tercer periodo, y de Donald Trump, que va por el segundo, aunque con un quiebre, ¿no? El Nicolás Maduro ha tenido los tres periodos consecutivos. Le hemos pedido a Ariela Ruiz Caro, muchas gracias Ariela por aceptar, para que pueda hacer la charla introductoria, ¿no? Algunos elementos para comentar es que Maduro igual ha asumido el cargo o el puesto sin que tuviese la mayor aceptación, tanto interna como externa. Muchos países han hecho declaraciones públicas y no lo reconocen como el mandatario electo, y la oposición sigue manifestando, viajando, haciendo, eh, buscando, ¿no?, las alianzas internacionales. Y el día de ayer ha asumido Donald Trump con un discurso que parece que a todos nos ha dejado los pelos de punta con los anuncios que hace en términos de sus políticas de migración, su política energética, en relación a la igualdad de género. Y hay varios temas a los que seguramente Ariela se va a referir esta mañana. Y muchísimas gracias nuevamente, Ariela, por aceptar la invitación y también con la poca anticipación con la que te he convocado, pero había que abordar estos temas, ¿no? Ariela es economista por la Universidad Humboldt de Berlín y tiene una maestría en procesos de integración económica por la Universidad de Buenos Aires. Ella es consultora internacional en temas de comercio, integración, recursos naturales en varios organismos internacionales. Ha sido funcionaria también en la Comunidad Andina, asesora en la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur y agregada económica de la Embajada de Perú en Argentina. Ella es columnista en diversos medios e investigadora de DESCO, asociada de DESCO. Muchísimas gracias. Entonces, Ariela, te dejo en el uso de la palabra por unos 30 a 40 minutos. Gracias, Molvina. Y gracias a todos por estar aquí en esta conversación que creo que es muy importante porque en 10 días, en los últimos 10 días, realmente han tenido eh, dos sucesos que son muy importantes para la región, ambos. En el primer caso es Venezuela, que como ya sabemos, Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela. Las expectativas, después de las elecciones del 28 de julio, que todos sabemos que no se publicaron las actas, pero también es cierto que hubo una suerte de hackeo a la plataforma digital del Consejo Nacional Electoral que impidió que se publicaran las actas en el momento como siempre se ha hecho en Venezuela y como se hacen en otros países. Esto no es distinto. Pero esta vez algo pasó, se retrasó la publicación de las actas y al día siguiente la oposición ya tenía actas que habían recabado, como es posible que lo hayan hecho, en todas las mesas de votación donde tuvieron testigos. Em, de todas maneras, el Consejo Nacional Electoral dio los resultados y estos fueron 52% para Maduro y 44% para la oposición. Pero las actas
que dio la oposición daban un resultado de, no sé, 67% para la oposición y 30% o menos para, sí, para Maduro. Entonces, es aquí, ya había como un plan. Las elecciones fueron domingo, el martes ya se estaba convocando una reunión en la OEA, en el Consejo, en una reunión extraordinaria de la OEA, en la que no hubo consenso para sancionar a no hubo consenso para declarar que hubo un fraude electoral o irregularidades o lo que fuera. Y eso por la posición de Brasil, de México y de Colombia, que dijeron que había que esperar el mes que tenía de plazo por ley venezolana el gobierno para publicar los resultados. Entonces, y muchos países se plegaron a esa posición, Honduras, Bolivia, todo el CARICOM, etcétera, etcétera. Así que no hubo consenso. Es en esa sesión donde González Olaechea hace esta exposición tan apasionada, digamos, ¿no? Denostando el gobierno de Maduro. Bueno, esa es su posición y esa es su mirada. Pero lo cierto es que después de estos hechos, luego hubo, al día siguiente de las elecciones del 28 de julio, hubo 2 días en que hubo unas manifestaciones muy radicales, digamos, donde hubo algunos muertos, me parece que fueron 3 muertes, no, 23 muertes en total y 1.300 detenciones. Entonces, esto fue atribuido por los medios al gobierno de Chávez, al gobierno de Maduro, pero aparentemente esto fue, bueno, hay dos versiones, que fue organizado por la oposición, por los denominados comanditos, que son una suerte de guarimba, de estos grupos de oposición que también son armados y que tuvieron un protagonismo en 2014, 2016, 2017. Bueno, dicho esto y con esos antecedentes de la elección, digamos que la marcha, Edmundo González se asiló, sabemos, en la embajada de no, se escondió primero en la embajada de los Países Bajos al día siguiente de la elección, no se presentó a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia donde se iba a dirimir los resultados. Ya sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia tiene mayoría en del gobierno. No, pero Edmundo González no se presentó junto con los otros 9 partidos que sí se presentaron y mostraron las actas que tenían porque él estaba ya en la Embajada de los Países Bajos. Luego pasó a España, pidió asilo y se marchó. Y desde entonces, digamos que la situación estuvo calmada hasta el 10 de enero, en la que todos esperábamos, muchos esperaban, o todos estábamos atentos a qué pasaría. Juramentaría Maduro, lo dejarían, se fracturarían las Fuerzas Armadas, habría una marcha ciudadana tan grande que a la que se plegarían las Fuerzas Armadas, pero nada de esto ocurrió. Las manifestaciones convocadas en todo el país fueron muy reducidas. En Caracas, apenas 2 o 3 mil ciudadanos que participaron. El gobierno de Maduro cerró las fronteras y los 9 presidentes que iban a acompañar, miembros de IDEA, que es una iniciativa democrática de España y de América Latina, es de una organización de derecha, donde estaba Pastrana, etcétera, etcétera, varios expresidentes, estaban esperando en República Dominicana para que Edmundo González entrara a Venezuela, con la expectativa de que habría un quiebre de las Fuerzas Armadas, porque es la única forma de sacar a Nicolás Maduro del poder, o de una manifestación multitudinaria que saca presidentes, como lo hemos visto inclusive en el Perú,
o en Argentina, ¿no? Pero no se produjo esto. Entonces hubo el relato, el falso relato del secuestro de la lideresa María Corina Machado, donde después en el video explica que solo se le perdió la cartera azul y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Maduro se juramentó ante la Asamblea Nacional y ante las Fuerzas Armadas y Policiales. Y las marchas de Maduro, según uno tiene que leer de un lado y del otro porque la información no es objetiva, ¿no? Que eran marchas, digamos, más numerosas que las que pudo convocar María Corina Machado. ¿Por qué miedo? No lo creo, porque en Chile los carabineros en 2019 dejaron a 200 personas, unas ciegas, otras sin ojos y sin algún ojo, y la gente salió a marchar, hubo represión, como es en todas las marchas, en Colombia también las hubo y en Ecuador en ese año, y la gente salía a las calles. Entonces, bueno, la razón no la sé, pero en todo caso pone en cuestionamiento si de verdad tiene 67% o tuvieron 67% de los votos. ¿Qué pasó? Bueno, esto en cualquier caso, y sea como sea, esto representa una derrota más para la oposición venezolana. Una de las razones por las que nunca han logrado ganar elecciones es porque nunca han ido juntos. Esta vez se congregaron. Bueno, esto por allí. Entonces, por otro lado, ¿ante quién iba a juramentar? ¿Ante quién iba a juramentar Edmundo González? Porque tendría que haber, para juramentar, como lo hizo Maduro el 10 de enero, tendría que haber sido proclamado por las autoridades correspondientes, o sea, por la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en este caso, porque la elección se judicializó. Entonces, legalmente no podía, bueno, salvo una revolución, un quiebre de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, Edmundo González, que se había comprometido a ingresar a Venezuela, sea como sea, no pudo ingresar. Eh, y bueno, y en ese momento lo que dio, digamos, origen a las condenas fue el video que se propagó de la secuestro de María Corina Machado. Es entonces que Donald Trump, que no había recibido a Edmundo González, como tampoco lo hizo Marco Rubio, el actual secretario de Estado, en la visita que hizo Edmundo González 2 días antes del 10 de enero a Estados Unidos, no lo recibió, pero en ese momento sí lo reconoció recién como presidente electo de Venezuela. Bueno, y ahí el gobierno de Biden incrementó la recompensa por la captura de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, de 15 a 25 millones de dólares, incluyó la del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, etcétera, etcétera. Anthony Blinken dijo que Estados Unidos estaba preparado para apoyar la vuelta de la democracia en Venezuela. Bueno, Marco Rubio dice que revisarán los negocios que hizo con Chevron, básicamente. Biden habilitó a que Chevron podría explotar petróleo en Venezuela. Bueno, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y muchos países latinoamericanos desconocieron ese nombramiento. Pero Donald Trump, y aquí ya nos vamos acercando a las elecciones de Estados Unidos y a Trump, 2 días después de la asunción de Maduro, nombró a Richard Allen Grenell para el rol de enviado presidencial para misiones especiales en lugares conflictivos en el mundo, entre ellos Venezuela y Corea del Norte. Este señor Richard Allen es una suerte de Elliot Abrahams, que fue el encargado para desestabilizar Venezuela durante el primer mandato de Trump. Operación Gedeón, por ejemplo, que fue una operación militar organizada por paramilitares, exmilitares que desertaron de Venezuela y también algunos estadounidenses. Ellos desembarcaron en La Guaira y quisieron el objetivo era tomar presos a Maduro y algunos dirigentes, pero una especie de Moncada, más o menos, pero
fracasó, hubo la Guardia de Venezuela, digamos, se enfrentó esto y hubo muertes y hubo como 50 prisioneros que todavía deben estar en la cárcel. Y bueno, esa es la operación Gedeón, pero también ese ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan? En febrero de 2019, cuando se incendió un camión de ayuda humanitaria, estaban en la frontera en Cúcuta, Sebastián Piñera, Iván Duque, el presidente de Paraguay, el secretario general de la OEA, y el grupo de Lima exhortando a que las Fuerzas Armadas de Venezuela reconocieran a Guaidó como presidente de Venezuela y desconocieran a Maduro. Bueno, y también está el dron que estalló en un desfile militar. O sea, hubo, y más las sanciones económicas, como haberse quedado con, haber impedido que se remitan las utilidades que producían Citgo, que es la filial de PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela. También se quedaron con, no sé, 1.200 toneladas de oro que están en el Banco de Inglaterra y una serie de sanciones. Iván Duque, Guaidó en su calidad de presidente interino con 50 representaciones diplomáticas en el mundo, le entregó a Iván Duque la fábrica de fertilizantes que pertenecía a PDVSA y bueno, Petro luego la devolvió cuando asumió la presidencia, ¿no? Entonces, digamos que esta historia ya se conoce y Elliot Abrahams, Marco Rubio y Mauricio Claver Carone eran quienes decían que de todas maneras caería el gobierno de Venezuela porque no resistirían a los planes de desestabilización y sanciones económicas a los que estaba siendo sometido. Ellos lo decían, además públicamente, y lo dice también John Bolton en su libro, que también era otro artífice de estos planes de desestabilización. Bueno, este señor que ha nombrado, ahora hay un nuevo Elliot Abrahams que se llama, como les dije, Richard Allen Grenell, y dice Trump que Rick seguirá luchando por la paz de Estados Unidos a través de la fuerza y siempre pondrá a los Estados Unidos en primer lugar. ¿No? Entonces, esto no se ha dicho en el discurso de ayer de Trump, pero estos son como antecedentes con respecto a Venezuela, que aunque no se haya dicho, creo que es de los países más vulnerables junto con México y Panamá, obviamente, ¿no? Bueno, em, y luego desde la OEA también un grupo de países, 14, entre ellos el Perú, Argentina, Chile, ¿no? Hicieron una proclamación en contra en desconocimiento de la asunción de Maduro y en apoyo a Edmundo González. ¿Por qué digo, esta es una suerte de nuevo grupo de Lima? ¿Por qué? Porque estos 14 países lo firmaron fuera del marco de la OEA, a pesar de que fue en el marco de una reunión del Consejo Permanente de la OEA. ¿Y por qué lo hicieron solos? Porque no se cumplió con las normas legales de haber presentado la documentación en inglés y en los idiomas oficiales 3 días antes del debate para la resolución. Eran otros temas también, uno de ellos era Venezuela, otro un nombramiento de jueces en Guatemala. Pero para estos dos últimos casos, las delegaciones de CARICOM, Barbuda, Santa Lucía, Brasil también, no estaba en portugués, dijeron que no habían recibido los documentos para analizar en los idiomas originales. Y entonces se consultó a las instancias jurídicas de la OEA en ese momento, porque yo lo he visto en un video, y dijeron que efectivamente se estaba incumpliendo con la norma. Por lo tanto, se convocó a una reunión para 3 días después para que se cumpliera el plazo. Pero estos 14 países se cortaron y emitieron la declaración, ¿no? Es lo mismo que pasaba en la OEA en el periodo anterior y por eso se forma el Grupo de Lima en 2017. ¿Por qué? Porque no se podía, por A o B o C, nunca se podía sancionar a Venezuela en el marco de la OEA.
Entonces, se abrieron y el Grupo de Limas se formó con ese fin, ¿no? De ser una especie de intermediario entre Venezuela, pero con una posición clara. En realidad no era un interlocutor neutral, sino que exigía el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente. O sea, no era un interlocutor en realidad. Bueno, y también en IDEA firmó una carta y desde Cúcuta, que es la frontera de Colombia, donde ahora se ha declarado conmoción interior, pero ese es otro tema, ¿no? Desde Cúcuta estaba el expresidente colombiano Álvaro Uribe instando a que pidiendo una intervención militar internacional para desalojar a Maduro. Hay que decir que Uribe tiene juicios pendientes por vínculos con el narcotráfico, varios testigos han sido asesinados, porque el Poder Judicial tampoco es tan independiente del, como pasa en América Latina, no existe esa perfección de división de poderes, porque ni en Estados Unidos existe eso ahora. Bueno, el tema es que Maduro siguió. El miércoles pasado se dirigió a la Asamblea Nacional, dio su discurso anual como es norma en todos los gobiernos, habló de que, digamos que la economía ha mejorado, porque antes ellos los alimentos eran todos importados y ahora 85% de la producción nacional, claro, por las sanciones es como que te obliga a, a autoabastecerse y está prohibido el uso de transgénicos. La inflación es alta, es 48%, pero viene de unos niveles altísimos. El crecimiento del Producto Bruto Interno lo estiman en 9% para 2024, después de haber crecido 2 años consecutivos. No sé, dijo las cosas que se dicen en este tipo de discursos, ¿no? Y que la experiencia de las sanciones los había hecho, digamos, aprender ciertas cosas como la importancia de autoabastecerse en temas de alimentos y, digamos, incrementar el uso de la tecnología. Y a todo esto, bueno, Gabriel Boric está en la línea de los gobiernos de Perú, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, etcétera. México reconoce los resultados que fueron dados por el Tribunal Supremo de Justicia, pero Brasil y Colombia no reconocen a ninguno. Esto, y entonces Maduro anunció las elecciones, 10 elecciones en este año, la renovación de la Asamblea Nacional, elecciones de gobernaciones, alcaldías, y un referéndum para modificar la Constitución para hacer más democrática y participativa la democracia. Dice Maduro porque nosotros no tenemos democracia representativa, sino democracia participativa. Bueno, 2 días después de esto, María Corina Machado, por un mensaje, dijo que prohibía la participación no, prohibía elecciones hasta que no se reconocieran los resultados del triunfo de Edmundo González. Entonces, esa es la situación hoy en Venezuela, pero es de calma, no hubo ningún incidente, salvo la pérdida de la cartera de María Corina Machado y el supuesto secuestro, que en realidad no fue. Yo diría que ante el fracaso de la convocatoria, de la marcha, que tendría que haber sido rotunda, ¿no? Bueno, hasta ahí Maduro es un régimen totalitario o es un régimen, sí, autocrático, y mientras más lo sancionen, las respuestas serán más duras. En general, es difícil cuando un país está tan sancionado tener buenos modales democráticos. Eh, Esa es la situación de Venezuela. Creo que no están dispuestos a dialogar más porque no, ya hubo muchos diálogos y ellos no les parece que ha sido un boicot, un sketch
todo esto de las actas, que las actas, dice el gobierno y dicen muchos analistas, si existieran esas actas de la oposición, estarían colgadas en algún sitio y no lo están. Estuvieron en algún momento, pero empezaron a haber denuncias, no, este es el QR de una peluquería o de una... En fin, entonces ninguno presentaba las actas y esa es la situación. Y por otro lado, y ya para finalizar con Venezuela, María Corina Machado tampoco tiene una corona de democracia, porque recién nombrado Hugo Chávez y con un gran respaldo popular, participó en el golpe del 2002 contra Chávez. En 2004 estuvo al frente de una recolección de firmas para lograr un referéndum revocatorio en su contra, que Chávez ganó con el 60%. Y eso fue corroborado por el Centro Carter. Luego, en 2005, se reunió con el presidente George Bush para para terminar de alguna forma con el gobierno de Chávez, le hace intervención. Y en 2014, siendo diputada electa, se presentó ante una asamblea de la OEA en Panamá para exigir que se endureciera la oposición al gobierno venezolano. Entonces, esta es la situación por el momento. Ahora vamos a Estados Unidos. Esta vez Donald Trump ganó las elecciones limpiamente. El accidente que tuvo en Pensilvania, este atentado que de verdad que le rozó la oreja, pero lo pudo haber matado, eso es así. eh, Esto impulsó su triunfo, ¿no? Tiene el control de las dos cámaras. Por supuesto, la Corte Suprema de Justicia tiene, es mayoritaria, tiene, digamos, está mayoritariamente cercana a Donald Trump. Varios de los jueces fueron nombrados por él, aún en contra de los demócratas, porque en un gesto, digamos, de decoro, Obama pudo nombrar en su momento a un juez, pero ya le faltaba poco para terminar el gobierno, entonces lo dejó para el próximo gobierno. Pero Trump no tuvo esto, él aprovechó y nombró. Em, bueno, pero de todos modos, en el voto popular, no por el colegio electoral, sino por el voto popular, estuvieron muy cercanos. 50% más un poco sacó Trump en el voto popular. Sí, o sea, es una sociedad dividida en dos. Por otro lado, hay que decir que Donald Trump tiene más de golpista que de demócrata. A principios de la semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe del fiscal especial Jack Smith, quien lo acusa no solo por sus esfuerzos por revertir los resultados de una elección libre y limpia frente a Joe Biden, sino también por alentar constantemente la violencia contra sus supuestos oponentes entre noviembre de 2020 y el 6 de enero de 2021. O sea que esto estaba planificado. Esto cuando sus partidarios, alentados por el mismo Trump, asaltaron el Capitolio hiriendo a más de 140 agentes de policía y causando 5 muertes. Y dice el fiscal, de no haber sido electo presidente, hubiera sido condenado. La investigación por haber sacado de manera ilegal documentos clasificados de la Casa Blanca para llevárselos a su mansión de Florida aún no se ha divulgado, pero allí también hay delitos. Pero eso no es todo, porque también la semana pasada, Donald Trump se ha convertido en el primer delincuente convicto que ha asumido la presidencia de Estados Unidos por los 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el encubrimiento del escándalo sexual. Bueno, esto ya lo saben, que lo vincula con la actriz porno Stormy Daniels. Entonces, bueno, ahora su discurso. Probablemente los temas de su discurso sean los más importantes, sean aquellos a los que no hizo referencia, que son Irán, China, Venezuela en América Latina y podríamos decir que no, Irán, China, Rusia, Irán. Irán es un foco al que tiene puesto Trump
y Netanyahu también, eh, para acabar con todo el entorno anti-Israel, ¿no? Ya Siria ya se cayó, Líbano está tomada prácticamente, y Libia, bueno, sabemos estas revoluciones árabes y otras, bueno, Irak también. Entonces, digamos que Irán es el país poderoso vecino a Israel, aunque le han cortado con la toma de Siria, ya no hay paso hacia el Líbano. O sea que esta guerra proxy, porque es evidente que Irán financiaba a Hezbollah y eso pasaba por Siria. En fin, eso ha sido una derrota para Irán y para la resistencia palestina de alguna manera, porque en las guerras pues hay muchas artes que no son, donde no se respetan los buenos modales, la educación y la paz, ¿no? Es así. Entonces, bueno, su discurso nacionalista, ¿no? Iniciaremos la época dorada, seremos la admiración y seremos respetados por todo el mundo, seremos un faro de luz y gracias a los votantes tendremos un mundo seguro. Bueno, por primera vez se invitó a algunos presidentes por América Latina, Milei, Bukele, el presidente de Paraguay, luego Giorgia Meloni, Víctor Orbán, Santiago Abascal, el presidente de Fox, y Edmundo González, sí, de América Latina también. Bueno, asistió el vicepresidente de China, porque ese me parece un gesto absolutamente diplomático. No Xi Jinping, pero sí un alto cargo presente en la juramentación de Trump, porque esa es la diplomacia, justamente, ¿no? Em, bueno, tampoco mencionó la Unión Europea, pero los temas de los aranceles sí fueron tratados civilinamente. ¿Y de qué forma lo hizo? Haciendo referencia al presidente McKinley de mediados del siglo XIX, o sea, de 1860, por ahí, 1870. Este presidente es más, no, más cerca al fin de esa década del siglo XIX, porque él fue un defensor a ultranza de los aranceles y peleó por la supremacía comercial del país. Él además fue conocido por su afán expansionista. Este presidente al que Trump hizo mucha referencia, invadió Filipinas y le declaró la guerra a España en abril de 1898, porque él dijo que la explosión del acorazado estadounidense en Cuba, que entonces era colonia española, y que causó la muerte de 260 marineros estadounidenses, bueno, culpó a los españoles de haber hundido ese buque cuando después se comprobó que fue un accidente, ¿no? Entonces, en 100 días derrotó a España, que ya estaba caída, digamos, y tuvo que ceder Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas a Estados Unidos. España tuvo que aceptar la independencia de Cuba, aunque Cuba siempre estuvo en la esfera de Estados Unidos bueno, hasta 1953. Bueno, ahora, en cuanto a su discurso con relación a América Latina, yo creo que ese fue el centro de ¿no? Porque lo primero que dijo es que vamos a declarar emergencia nacional en el sur de la frontera, eh, vamos a reiterar que los inmigrantes se quedan en México. Después vamos a retomar el canal de Panamá porque nosotros lo cedimos erróneamente a Panamá, pero no a China, porque China, unas empresas de Hong Kong, bueno, administran partes operativas del puerto, pero el 75% del puerto es usado por Estados Unidos. Eh, el otro tema es con el pie en alto que él empieza su relación con América Latina, ¿no? Vamos a cambiar de nombre el Golfo de México por el Golfo de América. O sea, es absolutamente tremendo, ¿no? Y vamos a imponer
aranceles, haciendo alusión a McKinley, pero ya había mencionado antes del discurso, digamos, que serían de 25% para México y para Canadá. Lo mismo dijo ayer después de la reunión de los... Ah, no, y otra cosa muy grave es que en relación con América Latina es que declarará movimientos terroristas internacionales a los cárteles de la droga. Eso en referencia a Sinaloa, por ejemplo, a los cárteles de Sinaloa, México Nueva Generación, pero también al Tren de Aragua en Venezuela. Eso lo dijo ayer en una conferencia de prensa mientras firmaba estos decretos ejecutivos, los 100 decretos ejecutivos que firmó en la Casa Oval. Se retiró del Club de París, ya se retiró de la Organización Mundial de la Salud, ya revocó la orden que dio Biden ridículamente como un show, faltando una semana para salir del cargo, de retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ya Trump la volvió a poner en vigencia. Y el otro tema, también dijo que a los BRICS se les pondría 100% de aranceles a los miembros de los BRICS si osaban utilizar alguna moneda o restringir el uso del dólar en su comercio internacional, cosa que ya lo están haciendo. ¿No? En acuerdos bilaterales, y no es descartable que utilicen una unidad de cuenta para el comercio entre ellos, como lo hacía la Asociación Latinoamericana de Integración. Teníamos una unidad, una cámara de compensación para hacer comercio sin utilizar el dólar, y entonces los saldos se compensaban cada 4 meses. Y el banco agente central era el Banco Central del Perú. Bueno, esto yo creo que por aquí lo vamos a dejar. Una cosa interesante es que este Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirigirá Elon Musk, em, parece que el Washington Post lo ha publicado, existe una demanda de 30 páginas que cuestiona el estatus judicial de esa entidad, porque el comité asesor viola las normas federales de transparencia sobre contratación, divulgación y otras prácticas, ¿no? Entonces, esa es la situación en este momento. Creo que no es un momento esperanzador para la región. Trump Trump fortalecerá más el proteccionismo en la región, en el mundo, ¿no? Los aranceles a China es algo, su foco principal, y eso está en la estrategia de seguridad de Biden y de Trump, que es la misma, es una política de Estado, es hacer frente a China, es frenar a China en la carrera tecnológica, sobre todo, que es el centro de pugna. Podrán usar Taiwán de pretexto, pero ya Biden no solo mantuvo la mayoría de los aranceles que Trump impuso desde 2018, sino además prohibió que se exportaran estos nanochips y microchips que son fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial a China, ¿no? Entonces, hay una política proteccionista. Biden también promulgó una ley bipartidista que se llama Ley de Chips y Ciencias, que da subsidios para la investigación, para las empresas que se dedican a investigar. Entonces, estamos frente a una guerra, por no llamarlo un conflicto, una guerra callada frente a China, que aunque no lo haya mencionado y haya estado el vicepresidente allí, es su foco principal. eh, como Trump dice que él quiere ser el pacificador y unificador, digamos, se atribuye la paz no, el alto al fuego temporal y vulnerable que han logrado Israel y Gaza. Y sobre Rusia, eh, Trump dijo
que él quiere terminar conflictos rápidos y no quiere entrar en guerras. Eso dijo. Y es a partir de esta frase de acabar con los conflictos rápidamente y no entrar en nuevas guerras, que Putin felicitó a la asunción, pero diplomáticamente, ¿no? Como se supone que tienen que hacer los gobernantes cuando gana la elección se gana la elección en otro país. Él dijo que él no iba a aceptar de ninguna manera, lo felicitó por su vocación de no entrar, de evitar y tratar de evitar una tercera guerra mundial, pero que ellos no iban a aceptar una, una tregua, un alto al fuego, como una tregua como los acuerdos de Minsk de 2014, que no se cumplieron y que nadie habla de eso en los medios, pero que hubo 14.000 muertos en esta región de Donetsk y Lugansk, eh, y que fue en parte los argumentos que utilizó y advirtió están atravesando las líneas rojas, etcétera, etcétera. Tú no me puedes poner bases militares a lo largo de esa enorme frontera de Ucrania. Y bueno, y así se inició esta invasión, porque eso es una invasión de Rusia a Ucrania. Pero le dijo, yo quiero una paz duradera, no quiero acuerdos de Minsk ni ese tipo de cosas. Bueno, le advirtió, ¿no? Le puso las reglas, las casillas. Irán será el próximo conflicto. eh, yo creo que va a ceder el de Rusia, porque además Ucrania ya perdió la guerra, y no solo Ucrania, sino la OTAN, y es una guerra que ya está. A Trump, además, BlackRock y los fondos de inversión norteamericana van a hacer muchos negocios con la reconstrucción del país. Así que a mí me parece que eso ya está, pero el foco estará puesto en China, en Irán y en Venezuela. Yo lo dejo por aquí y gracias por la atención. Gracias, Ariela, por ¿Mm? el panorama. Entonces ya tenemos a nuestra primera mano levantada con Ricardo Soberón. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Molvina. Yo en primer lugar quiero felicitar a Ariela porque me parecía imposible que en 40 minutos se pueda entender puentes sobre dos hechos que en 10 días marcaron la política global de la manera como lo están marcando. Realmente creo, Ariela, que has dado en el clavo en señalar varios de los factores que muestran estos dos hechos. Mi pequeño comentario va desde el punto de vista de los hechos consumados. Nicolás Maduro y Donald Trump serán los presidentes de sus respectivos países en el periodo que sigue. Y tengo la impresión que tanto Ucrania, Venezuela, Siria y Panamá son fichas de cambio en este gran triángulo geopolítico global que representa Estados Unidos, China y Rusia. Y desde esa perspectiva es que creo que lamento el profundo nivel de debilidad que tiene América Latina como hemisferio. Creo que nunca antes visto en la historia esos niveles de silencio, de omisión, de confusión, de complacencia frente a los hechos internacionales. Eso es lo que quería señalar. Y me has hecho pensar, Ariela, sobre lo que no dijo Trump, porque yo estuve muy pendiente de lo que dijo, pero efectivamente Mm. causa sorpresa la ausencia del tema de China, claro, claro y raspado, como dicen los venezolanos. O sea, no estuvo. Igual con Irán, etcétera, ¿no? Así que hasta ahí mis comentarios, Molvina. Gracias. Gracias, Ricardo. ¿Alguien más se anima ahora para juntar algunos comentarios y escuchar luego a Ariela? Molvina, Adelante, Marito. yo quería preguntar sobre el asunto de los aranceles y su influencia o su impacto en la economía norteamericana, peruana. Este aumento de los aranceles obviamente apunta a todo lo que es nuestra industria textil de exportación, sobre todo de algodón, de polos, jeans, etcétera. Entonces quería saber si se tenía
alguna perspectiva, alguna mirada sobre ese tema. Eso. Gracias, Ariela, por tu atención. Mayo. Jorge Irasola. Hola, bueno, primero muchas gracias. Después de tanto tiempo poder reincorporarme, tenía ganas, la verdad. Y ahora ya desde Ecuador. Eh, me ha parecido muy interesante la exposición de Ariela. También me sumo a la dificultad de en 40 minutos hacer un análisis de momentos históricos y que seguramente tienen tantas aristas analíticas ideológicas, ¿no? Tan diferenciado. Pero yo creo que hay un elemento común que quiero también poner sobre la mesa y me gustaría saber cuál sería la opinión que tenéis, que es un poquito el ámbito de la globalización de estos fenómenos, ¿no? En el fenómeno sobre todo de una de las cosas que llamó la atención de la pues cuando ya Trump se entrega a las masas, ¿no? Y cuando Elon Musk sale y hace el saludo nazi, realmente hace un saludo nazi a la concurrencia, que bueno, después ha habido muchas interpretaciones, pero eso es un saludo nazi de libro. Eh, y tiene que ver con, me gustaría posicionar todo lo que tiene, todo lo que es la lucha entre la verdad, la mentira, o la construcción de los relatos alrededor de las redes sociales y cómo hay una corriente neofascista que está empujando a un posicionamiento ideológico que muchos pensábamos que estaba ya fuera de la historia, ¿no? Entonces quería, en el caso de Estados Unidos ha sido también muy evidente y en lo que planteaba también Ariela, en el caso de Venezuela, con esta lucha de discursos o de relatos alrededor de lo que fue pues la oposición versus la toma de gobierno por parte de Maduro, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber un poquito esa estrategia globalizada de la derecha neoliberal, yo diría que más que neoliberal, neofascista, pues qué implicaciones tiene en el ámbito de tanto de Venezuela, Estados Unidos, como en el resto de América Latina, ¿no? Sería. Jorge. Quizás hasta ahí, Ariela, podrías hacer unas primeras reacciones mientras los demás van animándose. Y- Ya, ya. Gracias, Molvina, y gracias por sus comentarios. Bueno, voy a empezar por Ricardo. Eh, yo creo que efectivamente, quizás Trump va con el pie en alto y esto de que vamos a tomar el canal de Panamá y si y estamos dispuestos a utilizar la fuerza, más o menos eso es lo que él dice, para tomar el canal de Panamá y lo presenta como un hecho y sus bases enardecen y lo ven como un hombre de decisión, de armas tomar para defender a, para defender a su país frente a la agresión china, porque no lo ha dicho en su discurso ni en días recientes, pero realmente cuando uno lee los documentos de seguridad estratégica nacional, China es un enemigo maligno, como nunca antes se ha enfrentado a Estados Unidos. ¿Y por qué es el enemigo maligno? Y lo dicen abiertamente, porque es nuestro rival en lo económico, en lo tecnológico, en lo militar, construyen más buques que nosotros y están más desarrollados en algunos ámbitos de la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente, ellos no lo dicen, no lo han dicho ayer, pero eso está. Y en ese sentido, creo que Panamá es un, digamos, ese discurso es un arma para negociar mejores tarifas, ¿no? Porque como él es un pacificador, ya no va a usar las armas, pero los va a apretar, siendo que el presidente de Panamá es de los más leales a Estados Unidos. Eso es lo increíble. Panamá es
junto con Costa Rica, Uruguay, Perú, los que siempre firman todo lo que hay que firmar en contra de lo que Estados Unidos diga. Ellos son los alumnos aplicados, ¿no? Y que le hagan esto a Panamá es que es como una paradoja, ¿no? Siria, sí, lo de Siria, moneda de cambio, bueno, en Siria de verdad que no hay nada que hacer. Agarró a Hezbollah, lo agarró desarmado, ¿no? Porque estuvo enfrentando en el Líbano. Y Irán no quiere meterse en una guerra, eso es claro. Y Rusia está metida con Ucrania. Entonces, Bashar el-Assad ya tenía un gobierno muy desgastado. Entonces se dejó caer. No hubo masas que respaldaran, no hubo enfrentamientos. En 12 días ya estaba gobernando el ex líder de la ex Al-Qaeda. No, el líder del movimiento que reemplazó a Al-Qaeda, porque Estados Unidos pagaba 10 millones de dólares de recompensa y ya la quitó, ¿no? Que estaba declarado como terrorista, su organización como terrorista por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ese es el gobierno que hoy está en Siria, y además que el día que asumió dijo que por 3 meses iban a convocar elecciones. Una semana después o 2 semanas después dijo que se quedarían 4 años. Pero nadie dice que, nadie habla que eso no es democracia, que es un asalto al poder, en fin, es la cuestión mediática, ¿no? Y sobre Venezuela, ahí Ricardo, yo tendría alguna, no sé, allí no estoy muy segura, porque, a ver, este señor que ha nombrado, Rick, al que lo llama Trump, dice que él va a usar los métodos, la fuerza para preservar la paz. ¿Qué otra manera hay de tomar Venezuela que no sea con una intervención como siempre lo propuso Trump? Quienes se opusieron que Trump interviniera abiertamente en Venezuela y lo hiciera a través de supuestas ayudas humanitarias o operaciones Gedeón, drones, etcétera, etcétera, fue el grupo de Lima, curiosamente. O sea, Piñera dijo no. Eso no. Y eso fue una reunión que tuvieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde van todos los presidentes, y Trump hizo una parte con la gente del Grupo de Lima. Y Trump no entendía, y eso lo cuenta John Bolton, por qué, por ejemplo, Piñera, que finalmente es un tipo de derecha, pero respeta los principios democráticos, eso es innegable, respetaba. Entonces dijo, no, a eso no nos sumamos, a eso no nos sumamos. Podemos exigirle a las Fuerzas Armadas, invocar, no sé qué, que reconozcan a Guaidó, pero no aceptamos una intervención militar. Y por eso cuando Trump sale del gobierno, dice, cuando yo salí, Venezuela ya estaba casi colapsando, pero llegó Biden y firmó acuerdos de petróleo. Si yo hubiera seguido, hubiéramos tenido todo ese petróleo y el dictador hubiera caído. Entonces, estas frases de Trump, cuando uno hace el repaso, me hacen pensar que Venezuela es una perita en dulce, tiene un lugar estratégico, es el país más rico de América Latina. No va a ser tan fácil. Ellos no se van a detener tan fácilmente, pero es cierto que ya tiene además Trump la experiencia de que con un presidente así tipo Edmundo, ¿no? Tipo Guaidó no les resultó. Además es un delincuente, es un corrupto. Lo dice el Washington Post, ha hecho negociado y medio. Entonces, yo no digo que Edmundo González no lo conozco, no creo que sea eso, pero de todas maneras no tiene la fuerza. ¿Qué poder lo respalda? Tendría que ser, y además sería una guerra civil, porque el 22 y 23, ayer, después del discurso de Trump, y cuando saben que el Tren de Aragua también va a ser declarada una organización terrorista, lo cual permitiría
con trámites, no es tan fácil tampoco, pero permitiría intervenciones del Comando Sur en colaboración con el gobierno, etcétera, ¿no? Qué coincidencia, Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, ha dicho que el 22 y 23 de enero van a ser 2 días en Caracas de una demostración de fuerza del, ¿cómo es? Poder, poder popular, militar y policial. Entonces, en Venezuela ahí tengo mis dudas. Luego, Mario, tú dices, los aranceles, ¿qué impacto podrían tener en la economía peruana? Yo creo que a ver, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y es un tratado internacional que no se puede, donde no se pueden imponer aranceles así nomás. Eso lo podrá hacer con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con países que no han firmado tratados de libre comercio, con Ecuador. Pero nosotros tenemos un tratado. Es cierto que el tratado es tan injusto, a mi criterio, que para Estados Unidos es un acuerdo. O sea que por razones de seguridad ellos pueden modificar cláusulas del acuerdo, pero para nosotros es un tratado internacional que está por encima de la Constitución. Ya, pero además no le afectamos, porque si bien nosotros hemos hecho con el TLC, ha traído un crecimiento concentrado en algunos sectores, eh, pero con mucha desigualdad. Entonces, quienes más han hecho negocio con el Tratado de Libre Comercio han sido el sector de la agroindustria, de las frutas, estos de las paltas, de los espárragos, de las cebollas, los mangos y los arándanos. Ha sido un crecimiento muy importante bajo una ley de salarios a los agricultores que es terriblemente injusta. En fin, pero ya, ese es otro tema. Pero sí, es cierto que hemos recibido divisas por la exportación del agribusiness. Hay demanda suficiente en el mundo. Tenemos tratado de libre comercio con China, donde eso entra sin impuestos y en la Unión Europea también. Creo que hay mercado para eso. Los textiles no han sido tan aventajados con el tratado de libre comercio. ¿Por qué? Porque han entrado los chinos libres de impuestos y además en Estados Unidos compiten con los de Malasia, Vietnam, los chinos. Entonces, lo del Tratado de Libre Comercio es un blef, pero hay sectores, sí, agroindustria, por ejemplo, y claro, y algo vendemos a Estados Unidos, que podría Trump imponer aranceles, pero no lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque antes de la firma del TLC, nosotros teníamos superávit comercial con Estados Unidos y era nuestro primer socio comercial. Después de la firma, se revirtió. Nosotros somos los que tenemos déficit comercial. Por eso en el primer gobierno de Trump, él dijo, vamos a revisar todos los tratados de libre comercio porque todos los vamos a cambiar, y así cambió el TEMEX, el que tiene con Canadá y Estados Unidos. Pero y dijo que el resto los iba a revisar, pero cuando se dio cuenta que todos eran favorables a Estados Unidos en términos de saldo comercial, los dejó allí y creo que los va a dejar allí. No creo que... El puerto de Chancay, acuérdate que Mauricio Claver Carone dijo que tiene un cargo importante, pero no me acuerdo cuál, el que fue presidente del BIT y lo sacaron por malas prácticas, no sé cómo hay un... Ya. Mauricio Claver Carones dijo, no, pero el puerto de Chancay, que es un puerto estratégico, que lo puede usar China en casos de guerra, y todas las mercancías que se exporten desde allí, aunque no provengan de China, van a pagar 60% de aranceles. Esas son bravuconadas, pero aquí podrían, digamos, poner alguna medida si les molesta mucho, ¿no? Pero eso es. Ah, y Jorge, a ver, ya. Sí, hay una corriente neofascista que empuja lo que ya estaba fuera de la historia. Efectivamente, en Alemania, por ejemplo, ¿quién estuvo invitado? Me olvidé de citar, así como estuvo Santiago Abascal, presidente de Vox, estuvo
el representante de Alternativa por Alemania, ¿no? Que es la corriente o neonazi o neofascista con posibilidades de triunfo, apoyada además por Elon Musk abiertamente. Entonces, sí, hay una, digamos, tendencia al triunfo de estos modelos, pero también es cierto que en Austria ha ganado, no sé si es la socialdemocracia tirando para la izquierda. Em, Creo que no hay una tendencia, es como que son los extremos, hay una polarización en los extremos y el centro desaparece, pero no todo tiende hacia la extrema derecha o hacia estas corrientes neofascistas, ni siquiera en América Latina, porque en Uruguay acaba de ganar el Frente Amplio. Yo creo que Milei va a perder. Yo no sé ni siquiera si va a ganar las elecciones parlamentarias este año, a pesar de que los medios lo endiosan, porque bajó la inflación. Sí, bajó la inflación, equilibró el déficit fiscal, pero el costo es demasiado alto y, y, y no sé si que gane las elecciones parlamentarias de medio término, que son una especie de referéndum. Macri las ganó en su medio término y la economía ya empezaba a renguear, como dicen los argentinos, a cojear. Pero yo pienso que Milei es un tipo que crecientemente en Argentina gana una fama de loco, de desequilibrado, de mesiánico, entonces no creo que sea un ejemplo para América Latina, porque el sufrimiento en Argentina, la caída de la producción, del consumo, el retiro de los medicamentos a los jubilados, los salarios de los jubilados, la clausura de las becas del CONICET, de las becas del cine, y de todos estos programas de desarrollo de la industria cultural que eran financiados por el gobierno, todos han sido cerrados. Entonces, tampoco podría decir que hay una tendencia creciente a que eso ocurra, pero sí hay una tendencia a desaparecer los centros. Eso me parece. Gracias. A Beto en el pedido de la palabra. Adelante, Beto. Gracias, Ariela. Gracias. Buenos días, Ariela. Salud, cariño, un abrazo. Saludos a todos. Fíjate, primero, yo creo que estamos en un momento que puede ser definido como el destino manifiesto, ¿no? En Estados Unidos, que es el momento de expansión máxima geográficamente de Estados Unidos, ¿no? Eh, Cuando compran Bella Luciana, Florida, se propia de todo el noroeste norteamericano, en fin. Y este es lo primero, ¿no? O sea, es un momento, lo que llamo un imperialismo muy agresivo, ¿no? Muy agresivo. Eh, eh, y el problema que tenemos es que América Latina está muy dividida, ¿no? Yo creo que el costo de Venezuela para América Latina es muy alto, ¿no? No han ido a eh, no sé cómo se calcula, al momento que le declaran presidente a Maduro, ni Petro, que es un aliado importantísimo en este conflicto con Venezuela, ¿no? Que tampoco ha ido Brasil. Y el caso mexicano ha enviado al embajador en México. Y el caso, por lo menos, que ha dicho Petro es por el tema de las actas, ¿no? Y me parece que el caso de Brasil es también por el tema de las actas. Y tan así que Brasil le ha vetado el ingreso de Venezuela a los BRICS, lo que ha motivado una fractura en la práctica de un comunicado muy duro de Venezuela contra Brasil. Y si ves este apresuramiento que ha tenido Boric en Venezuela, de romper con Venezuela, y que tío, las fuerzas, entre comillas, progresistas se reducen a Bolivia.
está recontradividido hoy día entre Evo Morales y Arce, ¿no es cierto? Y lo que queda del resto es la derecha. Bueno, y Uruguay, que ha ganado Frente Amplio, ¿no? Que es lo que queda como... Lo que te quiero decir es que hay un límite en el apoyo de estos grupos progresistas a, a Venezuela, con lo cual no quiero decir que van a apoyar una intervención militar, ¿no? Y por lo tanto, el tema migratorio de Venezuela va a seguir, ¿no? Van 7, 8 millones de venezolanos que van a salir, o sea, han salido de Venezuela. Una parte vendrá al Perú, me imagino, nuevamente con los problemas que esto ocasiona, ¿no? Y con las posibilidades de una xenofobia que se va a juntar con una especie de maten a los delincuentes, y qué sé yo, ¿no? Una mezcla entre Milei y Bukele va a ser la propuesta de la ultraderecha peruana, ¿no? Es otro tema, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que el costo del venezolano. O sea, además, nadie mostró las actas, nadie, ni Maduro, ni la oposición. Y Maduro fue eh, aprobado como presidente o proclamado como presidente con el 80% sin mostrar las actas, el mismo día, prácticamente el día siguiente, ¿no? Yo no voy a dar debate sobre eso, pero creo que hay un costo en Venezuela. Venezuela es muy costoso, divide, polariza, y creo que en buena parte la lógica tanto sobre todo de Lula y de Petro, es que hay que evitar la polarización en América Latina en un momento que se viene una avanzada por la ultraderecha, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay unos problemas que agarran o cogen a América Latina en un momento muy frágil. Está dividida. Está dividida, está dividido el progresismo, por ponerlo en esos términos, incluyendo ya esta parte surrealista que es Bolivia, ¿no es cierto? La pelea entre Arce, la pelea entre Evo y qué sé yo, ¿no? Eh, Me parece que es, y lo segundo que me parece importante es que Trump vea un mundo donde el derecho internacional casi no cuenta para nada. Y la mejor prueba es lo que ha hecho Israel contra Palestina, ¿no? Contra el pueblo palestino. Y el conflicto además también, evidentemente, que es una especie de preensayo en el caso de Ucrania, porque Rusia combate no solamente a Ucrania, combate a 7, 8 países más, ¿no es cierto? Que le dan misiles y todo lo demás. Son preámbulos, en mi opinión, de una posible guerra mundial. Y, y- 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 y me parece fundamental eh, 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 que la presión norteamericana, en ese sentido, tanto la OTAN como América Latina, va a ser mucho mayor que con Biden. Por lo tanto, sería un conflicto permanente con Estados Unidos, donde ¿qué va a hacer si es que, por ejemplo, no creo que sea así, ¿no? Con el argumento de que, como ha dicho eh, Trump, que los narcos son pues una fuerza internacional, un grupo terrorista internacional en la práctica, ¿no? Que invade pues Sinaloa, qué sé yo, ¿no? O lo que está en el norte de México, ¿no? O Tijuana. Eh, entonces, me parece que la visión desde mi punto de vista es bastante o es pesimista, o sea, no veo por dónde va a aparecer más allá efectivamente de un conflicto crecientemente económico. O sea, ningún presidente va a decir, pues, decirle a Canadá, oiga, no quiere que le bajen los aranceles. Uno es Estados Unidos, ¿no es cierto? Qué chistoso, o sea, realmente es gracioso y además es muy insultante, ¿no? ¿no? O del Golfo, del Golfo de Estados Unidos, o el canal de Panamá, realmente es un momento de la prepotencia, o sea, como también el momento de la prepotencia de Israel contra Palestina, ¿no? Una es verbal, la otra es física, real, ¿no es cierto? Entonces yo creo que estamos en ese momento tan, con lo cual no quiero decir cuando termino,
que va a haber una guerra mundial y qué sé yo, pero las posibilidades de guerra mundial no se han alejado. Me parece que... Y, y eso y terminó, le dan más justificación, entre comillas, a Bolivia, a Venezuela, perdón, para no ceder, para no ceder. ¿No es cierto? O sea, ha podido cambiar de candidato, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y si dicen que tienen tan apoyo, pueden cambiar el candidato. Pueden hacerlo del PRI en México, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco mi reflexión y te agradezco mucho. Comparto muchos puntos de tu exposición, salvo que sea un poco la de Venezuela, ¿no? Pero el resto sí me parece bien, ¿no? Muchas gracias y te pido mil disculpas porque me tengo que retirar en un rato más. Gracias. Bueno, gracias, Ariela. No tenemos muy levantados, así que vamos, Ariela. Sí, Beto, creo que defender a Venezuela es algo que resulta crecientemente incómodo. Ha sido eh, mucha gente que inicialmente defendía el proceso, Chávez, etcétera, etcétera, en los últimos años eh, se ha tirado el alma a la espalda y no quiere saber nada. Esto es una realidad, es incómodo. Hay prácticas que son antidemocráticas, intolerancia, pero también uno tiene que entender que es una respuesta a un país que está verdaderamente acosado. Es bien difícil, como dije antes, defenderte con buenos modales democráticos frente a una situación que tú estás viendo que si tú pones, aumentas las regalías a las empresas, a las 40 empresas que explotaban petróleo en Venezuela, entonces te van a presionar de 1000 maneras. Y lo que hay en Venezuela también es un cerco, eso no se puede dejar de reconocer. Y en ese contexto, entonces, se vuelve una sociedad más intolerante, paranoica, que se defiende, que por eso hacen la marcha el 22 y el 23. Es cierto que ninguno de los presidentes que usualmente hubieran enviado presidentes como Colombia, Brasil, México, lo hicieron. Y me parece muy bien que no lo hayan hecho, porque hay que ser como muy suicida o muy poco diplomático y con poco tacto, enviar a un representante y tan abiertamente respaldar a Maduro. O sea, México respalda el gobierno de Maduro, ha enviado a su embajadora. Los embajadores, si tú lo sabes muy bien, son representantes plenipotenciarios de los gobiernos. Entonces, enviar a un embajador es de alguna manera reconocerlo. Pero lo propio han hecho Brasil y Petro, Brasil y Colombia. Pero yo creo que ambos tienen discursos muy contradictorios, porque por un lado envían a los embajadores, pero no reconocen. Entonces Brasil firma junto con Macron un comunicado donde se ofrecen a ser interlocutores para que haya una transición democrática. Petro habla de que las elecciones no fueron libres porque en medio de un bloqueo no se pueden hacer elecciones libres. Entonces insinúa de que éstas se vuelvan a repetir, etcétera, etcétera. Es una posición incómoda, es cierto, pero es lo que es y es lo que he descrito, es así, es el único bastión, quizás México también, y México muy interesante porque desde la democracia yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer muy inteligente que con total diplomacia, claro, es nueva, aunque hereda el gobierno de 6 años de AMLO, pero le hace frente y le va a hacer frente desde la institucionalidad democrática. Venezuela no lo ha podido hacer desde una institucionalidad democrática, pero es otro frente que tiene América Latina, porque no veo otro. ¿Qué otro gobierno se le puede enfrentar a Estados Unidos en esta vorágine que sí, efectivamente,
Hoy estamos en el centro de la mira de Estados Unidos, a diferencia de los últimos gobiernos. Trump ni siquiera vino a la cumbre de Lima, a la cumbre de las Américas de Lima en 2018, me parece que fue, porque tuvo otro problema más importante. Creo que fue un bombardeo en Libia o algo así. Entonces, no vino, mandó a Pence. Entonces, fue la primera vez que un presidente, porque los inventores de la Cumbre de las Américas fue Estados Unidos en 1992 y nunca fallaron. Cada 3 años hay una cumbre. Bueno, hubo una que fue ya. Em, entonces, creo que sí, efectivamente. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué nos están prestando atención? Es por la presencia china, es nada más que por eso. Antes era natural los tratados de libre comercio, lo que pretendían del ALCA, explotación, porque la iniciativa energética hemisférica propuesta por Estados Unidos a la par que el ALCA, ¿qué es lo que buscaba? Que se explotaran los recursos naturales o los energéticos sin límites. O sea, tú no le puedes decir no le podías, eso no fue aprobado. ¿Y quiénes rechazaron que se aprobara el ALCA y la iniciativa energética hemisférica propuesta por Estados Unidos? Fue Chávez y fue el Mercosur. Entonces, no pretendamos que Estados Unidos tenga simpatía por Venezuela y por aquel Mercosur. Hoy sí, porque hoy está Milei, está el uruguayo, bueno, un mes más, el paraguayo, que estuvo ayer invitado a la asunción de Trump, ¿no? Y Brasil, que no tiene fuerza. Lula no tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y tiene un apoyo. Su mayoría parlamentaria está parchada con una serie de alianzas. Brasil, Lula está sumamente presionado. Entonces, la diferencia, si quieres, es que a Maduro no le importa porque es un régimen cívico-militar. Es así. Después dijiste que Brasil ha bloqueado el ingreso a los BRICS, sí, pero ese es un ingreso, ese es un veto que en cualquier momento lo podría levantar. Yo creo, yo no estoy de acuerdo con haber bloqueado a Venezuela en el BRICS. Me parece que a un país latinoamericano no le correspondía, pudo quedarse callado y como fue el único país que lo vetó, pudo haber pasado desapercibido, pero fue un saludo a la bandera innecesario, a mi juicio. Después, el proceso migratorio de Venezuela que se va a desatar como consecuencia, si asumimos que va a haber una intervención, más sanciones en Venezuela, es probable, sí, que la migración se corra hacia América del Sur, hacia América del Sur, porque ya a Estados Unidos no van a poder llegar. Entonces, sí, claro que eso tiene un impacto. La otra posibilidad es que Venezuela negocie en términos que le favorezcan a Estados Unidos al propio gobierno la explotación de petróleo. Ellos están abiertos. Maduro y Biden han conversado para que autoricen a Chevron a que actúe en Venezuela, que eso ha contribuido a la mejora de la economía. Yo creo que esa es otra posibilidad. Como Trump quiere ser un pacificador y unificador, probablemente podrían, porque es que intervenir Venezuela es una guerra civil, no es intervenir Panamá, ni Granada, ni República Dominicana, bueno, podemos seguir, ni Guatemala, entonces, pero sí, intervenir Venezuela sería una guerra civil. Eso es un poco improbable y encima con sus alianzas con los BRICS, porque como él en su discurso ante la Asamblea Nacional dijo, no seremos miembros oficiales de los BRICS, pero somos miembros de corazón. Entonces, yo creo que también China y Rusia sobre todo China, tienen intereses
enormes recursos naturales. Entonces, eso podría ser que establezca negocios y que se haga respetar finalmente. Porque como tiene a China y a Rusia detrás, bueno, sí, yo te dejo estos pozos, acordamos tales tarifas y ya. Y ese sería un impulso para que Venezuela crezca y que vaya soltando, aflojando libertades. O sea, ese es el escenario positivo. Y después, sí, eso es. Y concuerdo absolutamente contigo que el trato de Trump ayer en su discurso con América Latina ha sido prepotente y humillante. Ese cambio como si fueran su país. Me agarro el canal de Panamá, le cambio el nombre al Golfo. Realmente es como una cachetada, humillante. Y por eso me parece muy bien lo que dijo Ricardo de que algo hay que hacer, porque uno no se puede dejar tratar de esa manera, me parece. Bueno, eso es. Lo que la pregunta que yo me hago para salir de esta trampa de discutir Venezuela sí, Venezuela no, porque la justificación de los bloqueos ya francamente me parece crecientemente insuficiente, ¿no? Insuficiente. O sea, yo he participado en bloqueo con Chile. He vivido en un país con bloqueo. Conozco más o menos cerca cómo es un bloqueo. Tengo una ligera... es cierto que... eh, lo que hay que discutir desde el punto de vista, ¿por qué estos regímenes progresistas, ¿no es cierto?, acaban siendo regímenes de excepción, que crean su propia legalidad para mantenerse en el poder. Ese es el problema que con el socialismo en general se convierten, como habían dicho, casi en dictaduras. Puedes justificar la razón que puedas justificar, pero es parte del análisis y del realismo político. Tú quieres un país con 8 millones de gente fuera, haz una revolución. Que sufran 8 millones de gente fuera. Porque emigrar no es una cosa fácil, ¿no? No se va a Acapulco ni en Miami a tomar el sol, ¿no? Entonces la pregunta que yo me hago es esa. ¿Por qué estos regímenes acá siempre o casi siempre, o por lo general, en regímenes autoritarios, en regímenes no democráticos, para ponerlo en esos términos? Más allá que también es una prepotencia que Estados Unidos los pretende invadir, los amenaza, los sancione, yo estaré en contra de eso, escribo contra el bloqueo a Cuba, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay que comenzar a discutir en serio lo otro. Lo otro es siempre el mismo argumento hace 60 años. Pero me parece que lo lógico es por qué seguimos, porque en realidad Venezuela es una suerte de repetición de Cuba, del monte de bloqueo y todo lo demás, ¿no? Salvo la invasión a Bahía Cochino. Pero sí me parece que es el tema que como hombre de izquierda, socialista, me pregunto por qué. Ya, te reconozco el bloqueo, pero la pregunta es, ¿entonces es válido para hacer una revolución que te expulse gente, etcétera, etcétera? En esa cantidad, ¿no es cierto? Que tú ves ahora en Lima, los taxistas, todo el mundo yo crecientemente veo cada vez más venezolanos en Lima. Entonces, me parece que esa es la reflexión que yo me hago. Antes de discutir, podemos discutir hasta eterno el problema de las elecciones en Venezuela. El otro es un problema real, porque nadie se atreve a decir, yo quiero irme a vivir a Venezuela, ¿no es cierto? ¿No? Como antes hacían con la revolución bolchevique, mucha gente se fue a vivir a Rusia, ¿no? Entonces, me parece que esa es la reflexión que hay que hacerse. Entonces, y eso me parece que va a profundizar el debate de la izquierda, ¿no es cierto? Y va a poder enfrentar mejor esta ofensiva, en mi opinión, muy fuerte, de la ultraderecha. Esta combinación, como veíamos, entre Bukele y Milei. Gracias, Ariela. Ok, Cariño. vamos con la pregunta o el comentario de Mónica, de ahí Mario, y de ahí ya le dejamos a Ariela para cerrar. Ya. Gracias, Molvina. Gracias, Ariela, por la, como siempre, completísima presentación y presentarnos este panorama de Estados Unidos en su relación con otros países a nivel externo, ¿no? Yo quería consultarte por el escenario interno, o sea, si bien la competencia con Kamala Harris estuvo muy reñida, finalmente tenemos a un Trump empoderado, enseñorado,
y que además dispone de una mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, es decir, las cosas están prácticamente todas bajo su control. Y justamente allí iba mi consulta, ¿no? ¿Qué límites crees que pueda tener o cuáles son los contrapesos? ¿Quién puede hacerle frente de pronto frente a algunas decisiones que él pretenda tomar y efectuar? ¿Dónde puede haber un nivel de resistencia o que le haga repensar las cosas, sobre todo considerando que son estados confederados y probablemente por allí puedan haber algunas diferencias? Eso era, gracias. ¿Cómo? Marito, Mario. ahí Yo está. quería preguntarle a Ariela sobre la relación de Estados Unidos, este nuevo Estados Unidos, esta nueva administración, con la Unión Europea, porque no es solamente el tema de la guerra, ¿no? Sino el tema de cómo enfrentan la economía y la presencia de China en Europa y en Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, a través de Inglaterra, principalmente ha sido un aliado importante durante un buen tiempo de la Unión Europea, pero luego el retiro de Inglaterra de la Unión Europea y, en fin, los cambios que hemos visto, la situación de la relación de Estados Unidos con Europa se ha vuelto un poco nebulosa, digamos, en mi perspectiva. Entonces quería saber cómo ves como economista este tema, el de la situación económica europea y su alianza o no política, económica, militar con Estados Unidos. Y creo que se puede diferenciar campos. Muchas gracias, Ariela. Muy interesante tu exposición. Y claro, hay algunos cuestionamientos sobre la manera como se ve el tema de Venezuela, pero yo creo que esa es una situación mucho más compleja, que no alcanzamos a ver los detalles y la perspectiva de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Y qué es lo factible, porque también la política es lo que es factible hacer, la negociación de lo que es factible hacer. Hay cosas que son fantasías y hay cosas que son factibles, realizables, o escenarios a los que se puede evolucionar. Hay otros escenarios que son imposibles, ¿no? A veces ocurren, pero muy rara vez. Entonces, eso era lo que quería. Muchas gracias. Vamos con Ariela entonces con la intervención final. Ya, primero Mónica, a ver, es como tú dices, Trump tiene la mayoría en ambas cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, y tiene un fuerte apoyo en la Corte Suprema. A pesar de que sí hay independencia de poderes finalmente en Estados Unidos, por lo que él ha sido condenado, aunque han retrasado, la Corte Suprema retrasó el juicio sobre eh, la participación de Trump en el asalto al Capitolio. Ya una vez electo presidente, se publicó, el Departamento de Justicia publicó el informe, pero ya estaba electo presidente y tenía inmunidad. Así que tampoco es que sea el modelo de independencia de poderes, porque creo que eso no existe y Trump lo supo aprovechar muy bien. En ese sentido, si bien hay más contrapesos que en un país como Venezuela, tampoco es que sea el paraíso terrenal en ese sentido. Luego, Mario pregunta sobre la relación de Estados Unidos con la Unión Europea. ¿Cómo queda esto? Yo creo que la Unión Europea ha fracasado tremendamente, ha perdido su capacidad de ser un ente con una posición fuerte en la arena internacional, porque ha subyugado su política exterior a la de Estados Unidos. Esa es la realidad. La Unión Europea no tiene política exterior propia. Y vuelvo a decir, por una cuestión de conveniencia, ¿cómo es posible que hayan aceptado que no se suministre gas
O sea, hay un poquito despejémonos de los medios, de los malos rusos, invasores, todo eso ya. Pero con todo eso, si yo soy Europa, ¿cómo voy a decirle que no al gasoducto que nos ha costado sangre, que les ha costado sangre, sudor y lágrimas construir el gasoducto Nord Stream 2 y que lo hayan dinamitado y que Europa no, y sobre todo Alemania, no autorice a que se haga una investigación con la participación de Rusia para ver quiénes son los autores, pero todo el mundo sabe, hay investigaciones periodísticas que fue Noruega en complicidad con marinos de Estados Unidos que pusieron una bomba, luego la detonaron. Bueno, la cosa es que Europa ha perdido esa oportunidad del gas barato. Ahora Ucrania ha prohibido el pase del gas a través de su territorio y Europa paga 50% más de las tarifas de gas, no solo domiciliaria, sino también la industria. ¿Dónde se está yendo la industria de Alemania? A Estados Unidos, obviamente. ¿Y a quién le está comprando Europa gas? O le está comprando de la India, que es gas ruso, que se lo vende Rusia a India más barato, y después lo compra, India se lo vende como si fuera de la India o como si lo hubiera comprado en Qatar o donde sea, y Europa tontamente paga un sobreprecio por un gas que desde tiempos de la cortina de hierro, de la Guerra Fría, Rusia suministraba. Había un gasoducto que se llamaba Druzhba, que es amistad. Y siempre tuvo, y esa reconstrucción de Alemania tan rápida fue porque tenían gas barato. Y eso lo han dejado de lado. ¿Y quién está detrás de eso? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quería vender gas licuado de petróleo con técnicas fracking, que son trituradoras del gas, que son contaminantes. Además de lo contaminante que es el licuifar, no sé cómo se dice, el gas y transportarlo por buques tanques hasta llegar a una planta procesadora de gas en Europa. Y ese transporte es absolutamente contaminante. Entonces, a eso se ha resumido Europa. Trump prohibió en su primer mandato que se construyera el gasoducto Nord Stream 2 y amenazó con sancionar a las empresas europeas occidentales, holandesas, suizas, que participaban en esa construcción, alemanas, de participar en ellas. ¿Por qué? Porque los lobbies, ¿quiénes gobiernan en Estados Unidos? Los lobbies. Entonces fueron quienes financian las campañas, etcétera. En esta democracia, ¿no? Le dijeron que no, que ellos tenían interés en explotar, en enviar a Europa, suministrar a Europa con el gas, con el gas de Estados Unidos. Y eso es lo que está haciendo ahora Trump ahora. Drill, baby, drill. Hay que explora, bebe, explora, algo así. Petróleo, porque tenemos mucho petróleo, tenemos el oro líquido, ¿por qué no usarlo? Me salgo del Acuerdo de París, ¿qué me importa el cambio climático? Eso no existe. Pero hay millonarios, ahora todo el territorio de Estados Unidos no hay reservas, todo va a ser explotado. Entonces, Europa ha perdido su posicionamiento, ha perdido su política exterior conjunto y su soberanía. Eso es lo más grave. Ni siquiera, ahora Trump ha dicho que va a imponer aranceles a la Unión Europea y que deben gastar 5% de su presupuesto, lo deben destinar a defensa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se va a enfocar en Irán y en China. Entonces, que la Unión Europea se arregle con los rusos, que se arreglen con ese eje del mal, ¿no? Eso es lo que está, esa es la realidad como yo lo veo. Lamentablemente, Europa, un continente tan bonito, ha perdido mucho, su economía se ha deteriorado, Alemania está estancada en su crecimiento. Obviamente, si paga las tarifas que paga por la energía, cómo no va a ser, cómo no va a estar Europa en general? En fin, eso es. Ah, y para terminar, solo cortito para lo que me dijo Beto.
Beto está, no está todo, no, ya no, ¿no? Bueno, creo que, espérate, ¿dónde estaba lo que me dijo Beto? Sí, lo de los migrantes, que por qué cuando se hace una revolución, se termina en dictadura. Yo la verdad es que no lo sé, o por lo menos en gobiernos autocráticos. Llama la atención que Nicaragua tenga más de 80% de respaldo, siendo un gobierno que sabemos lo que es. Aquí entre gitanos no nos vamos a leer las manos, o sea, Nicaragua no es una democracia, pero tiene más de 80% de respaldo. Esto es una encuesta que me quedó sorprendida y que la compartí con Carlos Bedoya de Latindad. No nos explicábamos cómo, pero esa es la verdad. En cambio, nuestra democracia tiene 3% o 4 o 5, no sé, pero esa es nuestra democracia. Si nosotros queremos que somos muy distintos, ¿cuánta población está saliendo del Perú? Tampoco somos un país que no ha expulsado migrantes. En Argentina, en Chile, hay miles de peruanos. Y este año dicen que hay 2024, 600.000, no es poca cosa. En fin, pero es cierto que no hemos expulsado 8 millones, no, 7 millones en 5 años. Eso también es cierto. Y que no se puede atribuir esto solo a las sanciones económicas, también es cierto, pero no se puede desconocer tampoco que eso es así. Hay una ineficiencia, creo que Venezuela y Cuba no tienen nada que ver. Cuba es una economía planificada, fue siempre, no existía el mercado. Pero Venezuela, no, en Venezuela existe el mercado. En el discurso de la Asamblea Nacional presentado por Maduro, la ha convocado a los empresarios a trabajar conjuntamente. En Venezuela nunca se eliminó el mercado, lo cual me parece fantástico, porque así como no puede existir una economía sin Estado, como lo que propone el presidente Milei, tampoco puede existir una economía sin mercado. Yo creo, y muchos estudios, inclusive de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero otros estudios de universidades norteamericanas cuantifican el nivel de... Después yo les voy a pasar en otra charla, en otra reunión que tengamos, un estudio donde se cuantifica el efecto de las sanciones económicas de Estados Unidos en la migración venezolana. Está cuantificado, es un economista el que lo ha hecho. Entonces, no se puede pasar como que no es, no tiene que ver, que es un discurso, la victimización. Es también, y aparte de la propia ineficiencia del gobierno, la corrupción, todo eso, todo es cierto, pero corrupción también tenemos nosotros que somos democráticos, liberales, por occidentales. En fin, eso es. Eso es. Yo tenía un comentario chiquitito que hacerte, y no sé si me permites. Sí, claro. Ay, sí, sí, estaba hablando con el micro apagado. Adelante. No, no, rapidísimo. No nos olvidemos que antes de caer Fujimori también estaba con más del 70% de popularidad, ¿no? Frente a lo que tú has señalado de Nicaragua, ¿no? Eso solamente quería comentar. Las encuestas, era popular Fujimori, ¿no? Ya, gracias, muchas gracias. Todo ha sido interesantísimo. Sí, para mí también los comentarios muy interesantes, todos, porque nos hacen pensar, porque nadie tiene son miradas, ¿no? Uno intercambia miradas y eso sí, eso es lo importante, ¿no? Muchísimas gracias, Ariela, por acompañarnos esta mañana, por haber motivado todas estas reflexiones y compartir tan desinteresadamente, digamos, no sé cuál es la palabra, todos tus planteamientos.